El sentido ético en la existencia humana. Hemos visto en anteriores clases y videos que el desarrollo humano depende fundamentalmente de las ideas, valores, prácticas, relaciones e instituciones comunitarias y sociales en las que crece la persona, incluida la escuela. Y también hemos reconocido que el individuo requiere competencias éticas hacia su entorno. Pero bien, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con su conciencia? A continuación veremos el tema la ética y la conciencia humana. La conciencia es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo. La conciencia es sensibilidad, juicio, deliberación y tendencia a la acción, es decir, aplicar mi voluntad. Por ejemplo, una vez que no soy indiferente al dolor ajeno y me digo, hay que ayudar a esta persona, hay un ser humano en necesidad, me siento involucrado afectivamente y hago algo para ayudarlo. Aquí está operando la sensibilidad y la voluntad. Por su parte, la ética se refiere, por un lado, a nuestra capacidad para analizar la moral. La conciencia ética es la conciencia de la moral, o más simplemente, la autoconciencia. La conciencia ética es el acto mediante el cual los individuos perciben el mundo de acuerdo a sus valores morales. La ética busca formular valores o deberes deliberadamente y de carácter universal, es decir, a un nivel de generalidad que trasciende los valores particulares. ¿Qué se necesita para que la conciencia ética se desarrolle? La socialización es necesaria. Recordemos que esta es el proceso de adquisición e interiorización de valores sociales. Asimismo, a través de ella formamos nuestra identidad. Y para adaptarnos al contexto social, necesitamos una serie de procesos y destrezas que nos permitan percibir y razonar lo que se encuentra en el exterior del individuo. El contenido de esos procesos son los valores. Esos valores que sentimos, juzgamos, deliberamos y actuamos. Sin valores no hay conciencia ética. Los valores éticos son guías de comportamiento que regulan la conducta del individuo. Aunque los valores éticos puedan permanecer constantes en su núcleo esencial, su interpretación y jerarquía cambia de acuerdo con las necesidades e intereses humanos que surjan históricamente. Por ejemplo, las sociedades, de acuerdo a su sistema, generarán un cierto tipo de moral y de ética. La falta de conciencia ética es en gran medida la ausencia de valores éticos. El juicio moral es aquella dimensión que nos permite declarar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo honesto y lo deshonesto, etc., en tales acciones y situaciones. Es decir, es la capacidad del individuo de valorar un acto entre lo correcto o incorrecto. Los valores no son otra cosa que medios que me permiten caminar hacia un ideal, porque son sus condiciones de posibilidad misma. Por ejemplo, ¿por qué creemos en la honestidad, en la cortesía, en la justicia, en la disciplina? Porque nos conduce a lo que nosotros estimamos que es el ideal de la armonía y de la paz humana. Proceso de desarrollo de la conciencia moral. La conciencia ética permite que un valor determine el comportamiento humano. Cuando el individuo conoce un valor, lo interioriza y lo hace suyo, convirtiéndolo en un deber. El deber es como una fuerza que nos obliga a actuar en conformidad con el valor para el logro del ideal del bien que buscamos. Los valores morales provocan la práctica de lo que idealmente pretendemos. Cuando con la práctica y la experiencia moral, el deber se hace un hábito, se convierte en virtud, y la virtud es una disposición para actuar en conformidad con el ideal del bien.
Existen tres momentos o etapas en el desarrollo de la conciencia ética. El primero es cuando el valor es reconocido objetivamente como tal. Por ejemplo, el que quiera preservar la amistad tiene que actuar con honestidad. Ahí yo ya reconocí la honestidad como importante. La segunda etapa es cuando el valor es interiorizado como un deber. Debo ser honesto para mantener la amistad. Me siento obligado a ello porque quiero la amistad. Y el tercer momento o etapa es cuando el valor es transformado en disposición o virtud. Es decir, no puedo evitar ser honesto con mis amistades, es mi forma de ser. Así, el proceso de desarrollo de la conciencia pasa a conocer los valores, a convertirlos en deberes y finalmente en virtudes o carácter. Estructura antropológica del comportamiento humano. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, de sus características físicas como animales y de su cultura, que es el rasgo único no biológico. Es decir, analiza al hombre en el marco de la sociedad global y local, a la cual pertenece, como constructor de cultura y al mismo tiempo como productor de la misma. Por otra parte, la cultura es un conjunto de convenciones, tradiciones, orientaciones, expresiones y actividades que se realizan por un grupo social en una área geográfica, cuyas prácticas pasan de generación en generación. Es la forma principal de adaptación biológica. El hombre sale del nicho ecológico, de su hábitat natural, evoluciona y crea un nuevo medio más abierto, complejo y poderoso, el medio sociocultural. La cultura orienta, organiza y encausa la vida, porque detrás de ella está la experiencia cotidiana. Los humanos son sociales y cooperativos por naturaleza. El modo de vida de los cazadores-recolectores dominante durante el 90% de nuestra historia como especie depende por completo de la cohesión del grupo. La moral fue el instrumento que permitió superar los egoísmos individuales en beneficio del grupo. ¿La ética es universal? Cada país se compone de diferentes pensamientos, tradiciones, costumbres y por tanto diferentes acepciones de lo correcto e incorrecto. La cultura cambia según el país. Es necesario tener una ética global universal donde los derechos humanos proclamen que todos los seres humanos nacen iguales y gozan de los derechos humanos independientemente de su clase, sexo, raza, comunidad o generación. Una actividad cultural incluye temas como quiénes somos y cómo nos relacionamos. Una ética global debe inspirarse en los recursos culturales, en la inteligencia de los pueblos, sus experiencias emocionales y sus memorias históricas. ¿Qué elementos debe contener una ética global? Debe de comprender los derechos humanos y responsabilidades, la democracia y los elementos de la sociedad civil, la protección de las minorías, el compromiso con la resolución pacífica de los conflictos y la negociación justa. Y por último, la equidad intra e intergeneracional. El comportamiento ético. Las investigaciones de las ciencias del comportamiento han arrojado evidencia que demuestra que las personas son menos congruentes y menos racionales en sus decisiones de lo que están dispuestas a admitir. Algunas personas no se dan cuenta cuando su comportamiento se desvía de los estándares éticos. Se cree intuitivamente que es producto de creencias y características personales, pero se ha comprobado que el contexto tiene una gran influencia en el comportamiento ético. Antes que nada, es útil comprender el discurso en torno al comportamiento ético. Se han identificado 4 malentendidos comunes o mitos. Un mito es una creencia que tiene algún elemento de verdad. Mito 1. Es una cuestión individual. Existen personas malas que actúan bien y personas buenas que actúan mal. El carácter ético no es estable.
Mito 2. Es una cuestión de motivos. Sin embargo, existen actos malos regidos por buenas intenciones y actos buenos regidos por malas intenciones, pero esto no toma el poder del contexto. Mito 3. Es una cuestión de principios éticos. Este mito se refiere a que las acciones se rigen por razonamiento ético, pero en realidad es que típicamente el razonamiento viene después de la acción. Y mito 4. Cada persona es diferente. Sin embargo, la mayoría de las sociedades y personas reconocen un fundamento moral básico. Hay dos aspectos a considerar en la toma de decisiones. La forma en que los individuos toman las decisiones morales son mediante atajos psicológicos, percepciones erróneas y tentaciones. Comprender la dinámica y las trampas de las decisiones morales puede ayudar a orientar las decisiones hacia la ética. La manera como la dinámica social afecta el comportamiento individual hace que consideremos que la ética no es solo una cuestión de elección individual, sino que está influenciada por nuestra sociedad, nuestros pares, nuestra familia, nuestros vecinos y nuestros colegas. Convertir los principios éticos en una práctica implica dos pasos básicos. Comprender la dinámica interna de la toma de decisiones y crear normas que orienten la acción ética. ¿Cómo diseñar contexto que ayude a las personas a evitar riesgos éticos que hagan que la gente mantenga la ética en su mente y que motive conductas? Es necesario hacer que el comportamiento ético deseado sea sencillo, donde se proteja a miembros en riesgo. Los códigos éticos deben contener valores a seguir, las reglas que regulan las acciones de los seres humanos, las conductas prohibidas que puedan indicar que no se están realizando actitudes éticas y las consecuencias de incumplimiento. El tema que veremos a continuación es la libertad y la responsabilidad, para lo cual definiremos estos conceptos. La libertad es la decisión voluntaria del ser humano de elegir y de actuar de manera responsable. La libertad radica directamente en la voluntad, pero es muy importante la intervención de la inteligencia. Los fundamentos de la libertad humana son la inteligencia y la voluntad. La inteligencia no decide por sí misma, pero la voluntad sin ella no tendría sobre qué decidir. Mientras tanto, la responsabilidad es tomar decisiones libre, voluntaria y conscientemente, asumiendo las consecuencias que conlleva. Dentro de sus características podemos mencionar que supone actuar con libertad, significa tener poder y adquirirlo, implica adquirir un compromiso y lógicamente resulta de vivir en comunidad socializando. Osho en 2011 menciona que la libertad y la responsabilidad van siempre de la mano y no puede existir una sin la otra. La libertad significa que se debe ser responsable por cada acto, cualquier cosa que uno haga o deje de hacer. La formación de la libertad en el individuo es gradual. Es decir, primeramente, nuestros padres son responsables de nosotros cuando somos menores de edad. Sin embargo, conforme vamos creciendo, nosotros vamos teniendo libertad y de alguna manera tenemos que hacernos responsables de las situaciones y de los actos que hagamos continuamente. Actuar con libertad implica asumir la responsabilidad de nuestros actos, es decir, estar comprometidos ante las consecuencias que surjan de las decisiones tomadas. Esta libertad es individual, pero también social. La ética, como la práctica de valores que permiten al ser humano orientar su actuar, crean normas que permiten la convivencia de los individuos, dando lugar a una responsabilidad ética y moral.